¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas prosperan financieramente mientras otras viven en dificultades, incluso cuando siguen los principios de la fe? La Biblia revela un secreto financiero tan poderoso que puede transformar tu vida, pero la mayoría de la gente simplemente lo ignora. Este principio no se trata solo de dinero, sino de multiplicación, abundancia y propósito. Imagínese si pudiera desbloquear la verdadera prosperidad divina hoy. Lo que te voy a mostrar ahora podría ser la clave que falta para alinear tus finanzas con el plan de Dios. ¿Y si te dijera que la oración es uno de los pilares para activar este principio de prosperidad en tu vida? La Biblia nos enseña que la verdadera riqueza comienza en el corazón y que pedirle dirección a Dios es esencial para administrar bien los recursos que Él nos da. Entonces, deja tu petición de oración en los comentarios, porque oremos juntos por tu vida financiera. Y si este mensaje tiene sentido para ti, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo alinear tus finanzas con los propósitos divinos. La mayoría de los cristianos buscan la prosperidad financiera, pero muchos enfrentan dificultades sin comprender la verdadera razón. El problema no es solo la falta de dinero, sino la forma en que ven y administran sus recursos. El mayor error que impide la prosperidad bíblica no es el gasto excesivo, ni la falta de inversión, ni siquiera la ausencia de un buen salario. El error más grave es confiar más en el propio esfuerzo que en los principios financieros establecidos por Dios. Y este fracaso silencioso mantiene a muchas personas atrapadas en un ciclo de escasez, incluso cuando hacen todo bien a los ojos del mundo. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, cuando tomamos decisiones financieras basadas únicamente en la lógica humana, ignorando los principios divinos, nos alejamos de la verdadera prosperidad. Muchos creen que acumular riquezas es sinónimo de seguridad, pero la palabra de Dios nos enseña que la bendición del Señor es la que nos enriquece, y Él no le añade dolor. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se esfuerzan incansablemente, trabajan horas extras, ahorran al extremo, hacen inversiones, pero nunca sienten que tienen suficiente? Viven siempre con miedo al mañana, con la sensación de que necesitan cada vez más. Esto sucede porque confían solo en sus propias fuerzas, sin alinearse con los principios financieros del reino. Ponen su fe en el dinero, la planificación o incluso el azar, pero olvidan que la verdadera prosperidad comienza en el espíritu y no en la cuenta bancaria. Lo que pocos entienden es que el dinero no es un fin, sino un medio. Dios nos da recursos para administrar, no para convertirnos en esclavos de ellos. Cuando alguien busca riqueza solo por el deseo de tener más, se está desviando de su propósito. Esto crea una mentalidad de escasez en la que nunca parece haber suficiente. ¿Y sabes cuál es la gran ironía? Muchas de estas personas son fieles en el diezmo, en las ofrendas, en la oración por la prosperidad, pero siguen estancadas en las dificultades porque aún no han entendido que la prosperidad bíblica va más allá del dinero. Implica obediencia, sabiduría y confianza total en Dios. Ahora dime, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar si has confiado más en tu propia estrategia que en los principios de Dios? Escribe en los comentarios, confío en el plan de Dios. Si el error más común que cometen los cristianos es confiar solo en sus propios esfuerzos, entonces, ¿cuál es la verdadera fuente de riqueza? Esta es una pregunta que muchos evitan responder directamente, porque el mundo nos enseña que el dinero surge del trabajo duro, de las inversiones adecuadas, del networking o incluso de la suerte. Pero la Biblia nos revela algo completamente diferente. La verdadera prosperidad proviene de Dios. Y aquí está el detalle que pocos entienden. No se trata solo de pedir bendiciones y esperar a que un milagro financiero caiga del cielo. Dios ha establecido principios que activan la prosperidad y quienes los siguen cosechan los frutos de esa obediencia. Muchos están preocupados por encontrar la fórmula secreta para enriquecerse, pero ignoran que Proverbios 10:22 ya nos dio esta respuesta. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade dolor. Date cuenta de que la riqueza que viene de Dios es diferente de la riqueza que ofrece el mundo. El dinero del mundo puede traer ansiedad, miedo, insatisfacción e incluso destrucción. ¿Cuántas personas han conseguido fortunas y todavía se sienten vacías?
Esto sucede porque la riqueza que no proviene de Dios no tiene propósito ni dirección y muchas veces se convierte en una carga. Ahora, cuando la riqueza proviene de la bendición del Señor, todo cambia. No significa que no necesitarás trabajar o gestionar bien tus recursos, pero sí que tu sustento no depende exclusivamente de tu esfuerzo. Dios abre puertas, crea oportunidades, da sabiduría para tomar las decisiones correctas y nos enseña a vivir contentos. El problema es que muchos cristianos están ansiosos por el dinero porque aún no han entendido este principio. Oran por provisión, pero viven en una mentalidad de escasez, como si dependieran solo de sí mismos para satisfacer sus necesidades. Y aquí viene uno de los mayores secretos de la prosperidad bíblica: confiar en la fuente y no en el recurso. El dinero no es tu seguridad. Tu trabajo, tus inversiones o tu salario no son tu seguridad. Dios es. Cuando entiendes esto, tu relación con el dinero cambia por completo. Se deja de tener miedo a la carencia para vivir con la certeza de la provisión. Dejas de desesperarte cuando algo está fuera de tu control, porque sabes que Dios siempre tiene una salida. Ahora respóndeme en los comentarios. ¿Confías en que Dios es tu verdadera fuente de riqueza? Escribe: mi provisión viene del Señor. Si Dios es la verdadera fuente de riqueza, ¿por qué algunas personas prosperan y otras no? La respuesta está en un principio espiritual que Jesús reveló claramente en la parábola de los talentos. Esta parábola no es solo una historia sobre el trabajo o cómo lidiar con el dinero, sino una profunda revelación sobre la forma en que Dios espera que administremos los recursos que nos confía. En él, Jesús habla de un maestro que da talentos a 3 siervos. El primero y el segundo multiplican lo que recibieron, pero el tercero, temeroso de perder, entierra su talento y lo devuelve exactamente como lo recibió. La respuesta del amo fue dura. No solo reprendió al siervo temeroso, sino que tomó lo que tenía y se lo dio al que se había multiplicado. Esto nos enseña algo muy importante. Dios no solo quiere que administremos bien lo que tenemos, sino que espera que multipliquemos los recursos que pone en nuestras manos. Este es el punto que muchos cristianos no entienden. Piensan que la prosperidad solo significa recibir algo de Dios, pero olvidan que existe la responsabilidad de ampliar lo que nos ha sido confiado. La multiplicación financiera no ocurre por casualidad, sino como resultado de la obediencia y la aplicación de principios correctos. El miedo muchas veces impide que las personas den pasos de fe en el área financiera. Piensan que conservar todo lo que tienen les hará estar más seguros, cuando en realidad, en la economía del reino de Dios, el estancamiento es una señal de incredulidad. El siervo que enterró el talento lo hizo porque no confiaba en su amo y actuó por miedo. ¿Cuántas personas hoy no hacen lo mismo? Tienen oportunidades, ideas, talentos, pero no actúan porque tienen miedo de perder, equivocarse o fracasar. Y al quedarse quietos, terminan desperdiciando las bendiciones que Dios ya ha puesto ante ellos. Cuando comprende el principio de la multiplicación financiera, comienza a ver el dinero como una herramienta que debe administrarse sabiamente. Se aprende a invertir correctamente, buscar crecimiento y utilizar los recursos estratégicamente. La prosperidad bíblica no se trata solo de lo que obtienes, sino de lo que haces con lo que Dios te da. Ahora dime, ¿has multiplicado los recursos que Dios ha puesto en tus manos o has estado enterrando tu talento? Escribe en los comentarios: elijo multiplicarme. Si Dios es la verdadera fuente de riqueza y la multiplicación financiera es un principio establecido en la palabra, ¿por qué no todos prosperan? Esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen y la mayoría de las veces llegan a conclusiones equivocadas. Algunos creen que la prosperidad es solo para unos pocos elegidos, mientras que otros piensan que basta con rezar y esperar un milagro financiero. Pero la realidad es que la diferencia entre quienes prosperan y quienes siempre están en dificultades radica en algo mucho más profundo: la forma en que afrontan lo que reciben. La parábola de los talentos nos enseña que Dios no da los mismos recursos a todos, sino que observa lo que cada uno hace con lo que ya tiene. El que fue fiel en poco recibió más, mientras que el que actuó con miedo perdió hasta lo que tenía. Este principio todavía se aplica hoy. Algunas personas prosperan porque entienden que todo lo que tienen proviene de Dios y actúan de manera responsable, agradecida y estratégica. No gastan impulsivamente todo lo que ganan, no se quejan de la vida, no desaprovechan las oportunidades y no se dejan paralizar por el miedo. Otros, aunque tengan a su disposición los mismos principios, siempre acaban volviendo al ciclo de la escasez porque viven atrapados en una mentalidad limitada,
centrada en la carencia y no en la multiplicación. Lo que diferencia a quienes prosperan de quienes fracasan no es solo el dinero en sí, sino la forma en que ven la provisión de Dios. Algunas personas entienden que necesitan gestionar bien lo que reciben, mientras que otras lo desperdician sin pensar en el futuro. Algunos aprenden a invertir, a buscar conocimientos, a trabajar sabiamente, mientras que otros creen que simplemente trabajar más horas o ganar un salario más alto resolverá sus problemas financieros. Pero la verdad es que no importa cuánto gane alguien, si no se aplican los principios correctos, la escasez siempre volverá. La Biblia nos enseña que la sabiduría es más valiosa que el oro. Esto quiere decir que no se trata solo de ganar dinero, sino de saber utilizarlo, multiplicarlo y alinearlo con los propósitos de Dios. Cuando alguien comprende que la prosperidad no proviene solo del esfuerzo humano, sino de la obediencia a los principios espirituales, todo cambia. Dios honra a quienes son fieles en lo poco, que confían en Él y que aplican las enseñanzas correctas en el manejo de sus recursos. Una de las mayores claves para la prosperidad bíblica es la generosidad, pero este es un principio que muchos pasan por alto o malinterpretan. La lógica del mundo enseña que, para tener más, debemos acumular, conservar lo máximo posible y evitar dar a los demás, ya que eso disminuiría lo que tenemos. Pero el reino de Dios funciona de manera completamente opuesta. La Biblia nos enseña que dar no es perder, sino plantar. Cuando alguien actúa con generosidad, está activando un principio espiritual que genera multiplicación. No es coincidencia que Jesús dijera, «Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante». Lucas 6:38. Esto significa que la prosperidad no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que estamos dispuestos a compartir. Muchas personas viven atrapadas en una mentalidad de escasez y ni siquiera se dan cuenta. Se aferran a lo que tienen por miedo a perderlo. Evitan ayudar a los demás. Siempre lo piensan 2 veces antes de ofrecer o invertir en el reino de Dios. Pero lo que no entienden es que, al reprimirse por miedo, están cerrando la puerta para que la provisión de Dios se manifieste en sus vidas. El siervo de la parábola de los talentos que escondió su dinero no solo perdió la oportunidad de multiplicarse, sino que perdió el recurso mismo porque no entendió que Dios espera movimiento, confianza y generosidad. La generosidad va más allá del dinero. Es un principio que rige todos los ámbitos de la vida. Quien es generoso con su tiempo, con sus conocimientos, con sus palabras y con sus acciones, siempre recibirá algo a cambio en proporciones aún mayores. Dios no nos llama a vivir egoístamente, preocupándonos solo de nuestras propias necesidades. Él nos llama a ser canales de bendición para que su provisión fluya a través de nosotros. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que dar no nos empobrece, sino que nos hace parte de un flujo continuo de abundancia. La verdad es que la generosidad revela el corazón de una persona. Si alguien confía en Dios como su fuente, no tiene miedo de dar porque sabe que nunca será indigente. Y cuanto más da esa persona, más recibe, porque Dios siempre multiplica lo que se da con corazón recto. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿has experimentado la generosidad que Dios espera de ti? Escribe, elijo ser un canal de bendición. Muchas personas intentan aplicar principios financieros y todavía sienten que sus vidas no avanzan. Trabajan duro, buscan conocimiento, evitan el despilfarro e intentan multiplicar sus recursos. Pero algo parece detener el progreso. Lo que muchos no se dan cuenta es que, además de los factores naturales, existen bloqueos financieros espirituales que impiden el avance. La prosperidad no se trata solo de dinero, sino de alinearse con los principios del reino de Dios. Cuando algo no está alineado espiritualmente, puede afectar directamente su vida financiera. Uno de los principales obstáculos que impiden la prosperidad es el amor al dinero. La Biblia es clara en que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero en el fondo, su seguridad está en su saldo bancario, en su salario o en los bienes que poseen. Viven con miedo a la carencia, preocupados todo el tiempo por el futuro y sin darse cuenta, ponen el dinero donde debería pertenecer a Dios. Esta mentalidad crea un bloqueo, porque impide que la persona dependa verdaderamente del Señor y viva por fe. Otro bloqueo espiritual importante son las palabras y creencias limitantes que han sido absorbidas a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero es sucio», «los cristianos no deberían ser ricos», «el que tiene dinero no entra al cielo»?
Estas declaraciones no tienen base bíblica, pero se han repetido tantas veces que se han convertido en creencias en la mente de muchas personas. Y lo que una persona cree moldea sus actitudes. Si alguien ve el dinero como algo malo, inconscientemente puede repeler la prosperidad y tomar decisiones que lo mantengan siempre en escasez. Además, un corazón ingrato también puede ser un bloqueo. Cuando alguien solo se queja de lo que tiene, vive insatisfecho y nunca reconoce las bendiciones que ya recibió, le está cerrando la puerta a más. Dios bendice a quienes son fieles en poco, y la gratitud es un principio poderoso que abre nuevos recursos. Quien no sabe valorar lo que tiene, difícilmente sabrá gestionar algo más grande. Romper estos bloqueos requiere un cambio de mentalidad y de posicionamiento espiritual. Es necesario reemplazar las creencias erróneas con verdades bíblicas, aprender a confiar plenamente en Dios y vivir en gratitud y contentamiento. Cuando esto sucede, la prosperidad fluye naturalmente, sin excesivos esfuerzos, porque ya no existen barreras que impidan la acción divina. El diezmo y las ofrendas son temas que siempre generan acalorados debates. Para algunos, son una clave poderosa que activa la prosperidad bíblica. Para otros, representan una carga, algo que se ha convertido en una obligación religiosa sin propósito real. Lo que pocos entienden es que el diezmo y las ofrendas no se tratan de dinero en sí, sino de fidelidad, obediencia y confianza en Dios como proveedor. Cuando alguien diezma, no solo está apartando una parte de sus ingresos, sino que está reconociendo que todo lo que tiene proviene de Dios y que Él sigue siendo la fuente de su provisión. La Biblia deja claro este principio en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y luego probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros tal bendición, que vendrá sobre vosotros la mayor abundancia. Aquí hay un detalle clave que mucha gente pasa por alto. El diezmo no se trata de hacerse rico, sino de mantener abierto el flujo de provisión. Cuando alguien le da a Dios lo que le pertenece, reconoce que su confianza no está en el dinero, sino en el Señor. El problema es que algunas personas ven el diezmo y las ofrendas como un intercambio comercial, como si pudieran negociar bendiciones con Dios. Piensan que al dar, automáticamente recibirán algo mayor a cambio. Pero el principio bíblico no funciona así. El diezmo no es una fórmula mágica, sino un acto de alianza y fidelidad. Quien da con buen corazón entiende que no se trata solo de recibir algo a cambio, sino de contribuir a la expansión del reino de Dios, de ser un canal de provisión para que otras vidas puedan ser alcanzadas. Al mismo tiempo, hay quienes creen que los diezmos y las ofrendas son un obstáculo para la prosperidad, ya que solo ven la parte material del asunto. Dicen que si Dios quisiera que fuéramos generosos, no nos pediría nada. Pero este pensamiento ignora un principio espiritual profundo. Dar nos libera de la codicia y nos enseña a confiar. Quien se aferra demasiado por miedo a perder, actúa como el siervo que enterró su talento por miedo. Quien aprende a sembrar sin miedo, comprende que la cosecha siempre llegará en el momento adecuado, porque Dios honra a los que son fieles. Mucha gente cree que la prosperidad consiste en ganar más dinero, pero la verdadera riqueza comienza en la mente. La forma en que alguien ve el dinero determina sus decisiones financieras, sus actitudes ante la escasez y su capacidad para multiplicar recursos. La mentalidad financiera cristiana no se trata solo de administrar bien lo que tienes, sino de alinear tus pensamientos con la verdad bíblica. La Biblia dice en Romanos 12:2, «Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa que, antes de que ocurran cambios externos, es necesario ajustar la forma de pensar. Muchos viven bajo una mentalidad de escasez sin darse cuenta. Siempre piensan que hay poco dinero, que nunca tendrán suficiente y que necesitan conservar todo lo que ganan por miedo al futuro. Esta mentalidad les lleva a tomar malas decisiones, como evitar inversiones, desconfiar de las oportunidades o incluso rechazar la idea de prosperar. Para estas personas, el dinero siempre será un problema y nunca una herramienta. Esto explica por qué algunas personas, a pesar de ganar mucho, siguen endeudadas y atrapadas en un ciclo de ansiedad financiera. No pueden ver el dinero como un medio para cumplir propósitos mayores y vivir simplemente tratando de sobrevivir. Por otro lado, quienes desarrollan una mentalidad de abundancia entienden que la prosperidad no es suerte, sino el resultado de principios aplicados sabiamente. Esta persona
no ve el dinero como un fin, sino como un recurso que puede utilizarse para servir, construir y expandir el reino de Dios. Ella sabe que la provisión viene del Señor y por eso no vive en constante temor. Cuando algo se salga de control, en lugar de ceder a la desesperación, confía en que Dios ya tiene preparada una salida. Esta forma de pensar cambia por completo la forma de gestionar el dinero, ya que la ansiedad da paso a la estrategia y la confianza. Cambiar tu forma de pensar no ocurre de la noche a la mañana. Es necesario reemplazar creencias erróneas por verdades bíblicas, aprender a ver el dinero como lo ve Dios y tomar decisiones basadas en la sabiduría y no en el miedo. Cuando uno comprende esto, la prosperidad se convierte en una consecuencia natural de una vida alineada con los principios divinos. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿vives con mentalidad de escasez o abundancia? Escribe, mi mente está alineada con Dios. Una mentalidad próspera no solo se construye con conocimientos financieros, sino con un corazón completamente entregado a la dependencia de Dios. Mucha gente cree que la oración y el dinero no van bien, que la vida financiera es una cuestión puramente práctica, basada en cálculos, estrategias y planificación. Pero lo que diferencia a un cristiano próspero de alguien que solo se enriquece según los estándares del mundo es precisamente la conexión con Dios en el proceso. La Biblia nos enseña que no debemos preocuparnos por nada, sino llevar todas nuestras necesidades a Dios en oración. Esto incluye nuestras finanzas. Cuando alguien depende exclusivamente de sus propios esfuerzos, se siente abrumado, tratando de controlar por sí solo cada detalle de su vida financiera. Este tipo de persona rara vez ora por el dinero, rara vez busca la dirección divina antes de tomar decisiones financieras, y cuando se enfrenta a una crisis, se desespera. Pero aquel que entiende que Dios es la fuente de toda provisión, vive de una manera completamente diferente. No toma decisiones apresuradas, porque sabe que Dios le dará sabiduría en el momento adecuado. No se angustia ante las dificultades, porque confía en que la provisión ya está preparada. No se siente solo en la gestión de los recursos, porque sabe que Dios lo guía en cada paso. El problema es que muchos oran por la prosperidad, pero no están dispuestos a obedecer los principios que Dios ha establecido. Piden puertas abiertas, pero rechazan oportunidades porque están atrapados en el miedo. Claman pidiendo provisión, pero no multiplican lo que ya han recibido. Rezan por un futuro mejor, pero siguen repitiendo malos hábitos financieros. La verdadera dependencia de Dios implica más que palabras. Requiere acción, fidelidad y confianza. No tiene sentido pedir dirección e ignorar los caminos que Él señala. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino un medio para alinear el corazón con la voluntad de Dios. Cuando un cristiano ora por sus finanzas, está reconociendo que su provisión no proviene de fuentes terrenales, sino del Padre Celestial. Está dejando espacio para que Dios guíe sus decisiones, rechace oportunidades engañosas y revele estrategias que tal vez nunca hubiera considerado por sí solo. Más que pedir bendiciones, la oración necesita ser un canal de relación continua, donde el cristiano aprenda a escuchar, discernir y actuar según los principios del reino. Si hay algo que la Biblia deja claro, es que la prosperidad no ocurre por casualidad. Dios no quiere que sus hijos vivan en escasez, pero tampoco derrama abundancia sobre quienes no están preparados para gestionarla. La verdadera prosperidad requiere posicionamiento. Ahora que entiendes la importancia de depender de Dios, aplicar principios bíblicos y ajustar tu mentalidad financiera, surge la pregunta más importante: ¿qué hacer de ahora en adelante? El siguiente paso no es solo conocer estas verdades, sino ponerlas en práctica de manera intencional y estratégica. La primera actitud imprescindible para alinear tus finanzas con el reino de Dios es buscar la sabiduría antes de tomar cualquier decisión. Proverbios 4:7 nos enseña que la sabiduría es lo principal. Por lo tanto, adquiere sabiduría. Emplea todo lo que posees para adquirir comprensión. Esto significa que toda acción financiera debe ir precedida de conocimiento y discernimiento. Muchos cometen errores porque actúan por impulso, ya sea gastando sin planificación, invirtiendo sin comprender los riesgos o incluso rechazando oportunidades por miedo. Cuando alguien busca la dirección de Dios y profundiza en los principios financieros bíblicos, evita decisiones apresuradas y construye un camino sólido hacia la prosperidad. Otro paso clave es reorganizar su gestión financiera basándose en los principios del reino. Esto significa salir de la mentalidad de simplemente sobrevivir y comenzar a gestionar los recursos con una visión de crecimiento y propósito.
La Biblia nos enseña sobre planificación, sobre cómo evitar deudas innecesarias y sobre la importancia de la generosidad. Si hasta ahora solo has estado reaccionando ante las dificultades financieras, ha llegado el momento de tomar el control, fijarte metas claras y alinear tus decisiones con lo que Dios quiere para tu vida. Finalmente, el siguiente paso requiere fe y acción. Muchos cristianos entienden los principios, saben qué hacer, pero nunca toman la iniciativa de cambiar. Esperan un momento ideal, una señal del cielo o una condición perfecta, pero olvidan que la fe sin obras está muerta. Dios honra a quienes dan el primer paso, a quienes confían incluso sin verlo todo con claridad y a quienes avanzan en obediencia. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál será tu primer paso para alinear tus finanzas con el reino de Dios? Escribe, elijo actuar sabiamente. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios te está hablando de una manera especial. Nada sucede por casualidad, y si este mensaje tocó tu corazón es porque el Señor te está llamando a una nueva era en tu vida financiera. Muchas personas pasan toda su vida sin comprender los principios que acabamos de compartir, viviendo en un ciclo de escasez, miedo y ansiedad. Pero ahora tienes en tus manos el conocimiento que puede transformar tu viaje. La pregunta es, ¿qué harás con él? Queremos saber cómo este video impactó tu vida. Déjalo en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te habló esa palabra. Tu experiencia puede edificar a otros que buscan la misma transformación. No guardes este mensaje para ti mismo. Sé un canal de bendición y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal ahora mismo para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a alinear tu vida financiera con los propósitos de Dios. Deja tu me gusta, porque esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas, y activa las notificaciones para no perderte las próximas enseñanzas. Y antes de irse, mire el siguiente video que ya aparece en pantalla, ya que complementa todo lo que hablamos aquí y profundizará aún más su comprensión de la prosperidad bíblica. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, que la sabiduría divina guíe cada una de tus decisiones y que experimentes la abundancia que viene de lo alto. Recuerde, la prosperidad no se trata solo de dinero, sino de vivir dentro de la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo video.